Libro de Josué, amados hermanos, capítulo 24, el último capítulo de Josué, en su versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ocupe un momento sus lugares en esta preciosa tarde maravillosa, hermanos, esperando que usted haya venido con el único fin, ¿verdad?, de, amén, adorar y llenarse de Dios, escuchar la palabra, ¿verdad?, que es lo único que nos puede mantener en este sitio para bendecir y glorificar en sus caminos a Dios. Vamos a hablar, hermanos, decisiones que marcan el presente, el futuro de nuestra fe. Vuelvo a repetir para que usted escuche: decisiones que marcan el presente y el futuro de nuestra fe. Basado, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Mire, hermanos, hay decisiones que llegan a nuestra vida, que debemos tomar en nuestras vidas, cruciales en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y decisiones también en el cual también llegamos y podemos decir así, hermanos, decisiones que nos llevan a entender a un Dios soberano, santo, a un Dios, hermanos, no tan parcial, sino justo en sus caminos. Porque aquí no valen nuestros caminos, sino los caminos ¿de quién? De Dios. A veces el hombre se confunde en decir: aquí vale mis caminos, ¿verdad?, y mi andar. No, eso es lo que Dios estipula en la palabra del Señor. En el libro de Josué, si usted lee el libro de Josué capítulo 24, habla, amados hermanos, del discurso de despedida de Josué. Habla en el cual Josué, ya siendo anciano, se dirige al pueblo y dice que reúne al pueblo, no al pueblo todo, sino a los representantes del pueblo. En esa época eran los, ¿verdad?, príncipes de cada tribu, ancianos de cada tribu. Dice la Biblia, los reúne en Siquem para reafirmar, amados hermanos, el compromiso con el pacto mosaico. Ellos habían hecho pacto con Dios de antemano, la promesa de Abraham, ¿verdad?, de sacarlo de la tierra, donde dice la palabra, donde estaban ellos, sacarlo a una tierra prometida, llevar a Abraham a una tierra prometida. Fue realmente el pacto de Dios, ¿verdad?, de amar a Abraham, hermanos, y a su descendencia. ¿Y cuál era el propósito de Dios con Abraham? Hacer una nación diferentes a las de la tierra. Ese fue el propósito esencial de Dios. Por eso siempre ponemos de ejemplo: el pueblo de Israel, amén, debe de ser ejemplo para la iglesia hoy. Es un espejo solamente. Por eso hablamos, amados hermanos, que el pueblo de Israel debía ser diferente a las otras naciones. Y cuando Dios, ¿verdad?, llegan a Egipto por causa de José, ¿verdad?, llegan a Egipto, estando José allá, dice la palabra de Dios, lleva a la familia y ahí procrean, ¿verdad?, y ahí se multiplican y ahí también se vuelven esclavos de los egipcios. Y cuando claman a Dios, el único Dios, amados hermanos, escucha, recordando la promesa de Jehová, dice la Biblia, escucha el clamor del pueblo, el gemir del pueblo, cansado, ¿verdad?, y fatigado de la esclavitud que ellos tenían. Jehová lo escucha y dice la Biblia, lo saca con mano poderosa. El discurso, hermanos, de Josué fue recordarles al pueblo de dónde Dios los había sacado y cómo Dios los había sacado de ese lugar. A pesar de todas las circunstancias que vivimos como creyentes, como hijos de Dios, siempre debemos recordar. La palabra está aquí para que nos recuerde de dónde Dios nos ha sacado, amados hermanos. Y debiéramos nosotros, ¿verdad?, aferrarnos más siempre a la palabra de Dios. Versículo 1 y versículo 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron, dice la Biblia, en Siquem delante
de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, en Taré, padre de Abraham y de Nacor. Servían, dice la Biblia, a dioses extraños. Amén. El discurso, hermanos, incluía algunas cosas. Incluía un preámbulo, versículo 1 y versículo 2, un prólogo histórico donde se detallaba las provisiones, bendiciones del Señor para con su pueblo. Versículo 2 al versículo 13 habla de eso. Las estipulaciones también del pacto 14 y 15, donde nos vamos a basar esta noche. La respuesta también del pueblo, en el cual se le expone el pacto, hermanos, y las enseñanzas de Dios, versículo 16 al 25 del capítulo 24. Amén. La inscripción del pacto en la roca, ¿verdad? Como realmente, como reafirmando lo que ellos dijeron y lo que escucharon. En el versículo, hermanos, 26. Los testigos del pacto, que eran ellos mismos, en el versículo 27, y las maldiciones si el pueblo no guardaba el pacto, versículo 19 al 20. Algunos aspectos, ¿verdad?, que Dios siempre dice en su palabra. La asamblea se reunió en solemnidad, amados hermanos, en una actitud religiosa como nos reunimos nosotros. Recuerde que la religión, como dice, si no me equivoco, Santiago, debe de ser una religión que profesamos nosotros. No una religiosidad, sino una religión, debe ser una religión pura, sin mancha, inmaculada, dice la palabra de Dios. Una religión, ¿verdad?, en el cual profesemos decir muchas veces lo que dice la palabra, pero también hacer lo que dice la palabra. No solamente es profesar, sino hacer. La parte doctrinaria es la historia de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo y sus antepasados. Lo primero, hermanos, la asamblea se reunió en solemne actitud religiosa. Josué les habló en nombre de Dios y de parte de él. Él no habló por sus propios méritos, sino habló ¿de quién? De parte de Dios. Como un servidor que está aquí está hablando, no porque ¿cómo se dice? Le ha tenido conocimiento y se le está ocurriendo las cosas, no, sino se habla lo que está estipulado. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en el nombre de Dios y de parte, hermanos, de Dios. Amén. Su sermón fue doctrina y también aplicación. Todos los hermanos que pasan a este lugar no debieran, ¿verdad?, enseñar lo que ellos creen, sino que lo que la palabra estipula, lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras, hermanos, usted debe de ser ¿qué? Solamente la voz de Dios. Eso es lo que quería decir Josué. La parte doctrinaria es la historia de las grandes cosas que Dios había hecho con el pueblo. Lo que Dios había hecho en Israel. La aplicación de la historia de las misericordias de Dios, amados hermanos, para con ellos era una exhortación a temer y a servir a Dios como gratitud por su favor y que pueda continuar. No una actitud que nos reunimos el domingo, ¿verdad?, y agradecemos y el día de mañana, lunes, se nos olvida. No es actitud, sino una actitud de continua, ¿verdad?, agradecimiento. Ese debiera ser la actitud, amados hermanos, de cada persona. Versículo 15, en el cual vamos a tomar, ¿verdad?, como referencia en esta hora. ¿Podemos aprender algo de esta historia? Podemos aprenderlo. Y aplicarla, podemos aplicarla. Si queremos, podemos aplicarla. Está en nosotros poder, ¿verdad?, decir: Señor, yo tomo tu palabra y yo voy a aplicar tu palabra. Versículo 25. La gente tenía que decidir si obedecía a Dios, amados hermanos, que había comprobado su fidelidad. Porque recuerda, hay un verso que nos gusta tanto, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Usted conoce a los hombres, ¿cómo son? Hoy te dicen sí, mañana, ¿verdad?, es que no estaba bien resuelto, dicen, ¿verdad? Y así parece en la vida cristiana. Te voy a seguir, Señor, pero como que no sabía lo que me esperaba el día de mañana. Amén. Y la gente tenía que decidir si obedecía a Dios, amados. Amén. Que había comprobado la gente la fidelidad de Dios.
porque no lo había sacado, ¿verdad? Como dioses, como lo sacan aquí en nuestra colonia, cargándolos ahí atrás todo el mundo, tirando cohetes y todo eso, ¿verdad? Ni se mosquea el Dios que ellos adoran. El Dios que el pueblo de Israel, amados hermanos, había visto, era un Dios que lo había sacado con mano poderosa. Y los egipcios, el mundo en otras palabras, había comprobado el poder de Dios. Lo había comprobado. Imagínense al pueblo, hermanos, cuando las plagas comenzaron a azotar Egipto. La gente se conmovía. Al principio decían, nuestro Dios también lo puede hacer. Y intentaba, ¿verdad? Intentaban ¿qué? Imitar lo que Dios en su soberanía, en su poder, estaba haciendo. Pero cuando se entró, ¿verdad?, a la mitad de las plagas, comenzaron a ver que ni sus dioses podían imitar el poder de un Dios, hermanos, vivo. Y es ahí donde nosotros confirmamos la fidelidad de Dios con respecto al pacto que hizo con Abraham, de hacer a Israel una nación grande, fructífera, ¿verdad?, que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y lo saca con mano poderosa, le promete la tierra y va delante de ellos en el desierto, hermanos, ¿verdad?, guardándolos, sosteniéndolos. Sabemos la historia. De día era una columna ¿de qué? De nube maravillosa que cubría en un desierto caluroso donde no había aguas. Si usted no puede caminar en las calles pavimentadas ya, ¿verdad?, 1 kilómetro, hermano, ya está cansado, quiere llegar a su casa a tomar agua. Imagínate en ese momento un desierto que hervía, ¿verdad?, altas temperaturas, el sol. Pero Dios en su soberanía cuidaba ¿a quién? Al pueblo, protegiéndolos. Y de noche, dice la palabra, lo guiaba a su presencia como una columna ¿de qué? De fuego, iluminando su caminar. La gente había visto la fidelidad de Dios. Y Josué le recalca eso. Ustedes miraron, ¿verdad? Y si no lo miraron ustedes, era la generación que estaba a punto de fallecer. La generación, ¿verdad?, que había conquistado la tierra. Y Josué le recalca, le dice, ¿verdad?, ustedes miraron la fidelidad de Dios guardándolos en el transcurso de su caminar. Miren, hermanos, es fácil caer en una rebelión silenciosa siguiendo con nuestra vida a nuestra propia manera. Amén. Lo que decía Josué a la gente, que comprobaran la fidelidad de Dios. Amén. Y que obedecieran realmente a Dios, que se decidieran. Josué no estaba diciendo hay dos opciones. Eso no quería decir Josué. Josué había resuelto personalmente, como muchos de nosotros hemos resuelto, servir a Dios. A pesar de que otros, ¿verdad?, no lo quieran servir, o a pesar de los deseos de otros, la persona que ama a Dios debe de resolver si seguir a Dios de verdad o amar las cosas del mundo. Josué no le estaba dando la opción, decidan aquí, no. Él estaba diciendo, por eso dice la palabra, yo en mi casa, decía él, ¿qué decía él? Vamos a servir a Jehová. Y lo que ustedes digan, ¿qué decía él? Trataba de decir, sale sobrando. Si ustedes no lo quieren seguir, ¿verdad?, pero yo lo voy a seguir, porque he mirado que la fidelidad de Jehová a mi favor. Amén. A favor del pueblo. Eso es lo que trataba de decir, hermanos, realmente Josué. Se llega el momento crucial en nuestras vidas, el momento, hermanos, de decisiones. Por eso decíamos, ¿verdad?, en el título, decida en el presente, ¿para qué? Para su porvenir. Es necesario decidir ahora a quién estamos sirviendo, amados hermanos, para que en el futuro sigamos viviendo mientras Cristo no venga, o venga Cristo. Tenemos, ¿verdad?, la seguridad de volar con Cristo Jesús. También llega el momento en que tenemos que decidir, hermanos, quién o qué controla nuestra vida. Se lo vuelvo a repetir. Llega el momento en que tenemos que decidir quién o qué controla nuestra vida. La elección, hermanos, es de nosotros. La elección es de nosotros. La pregunta es, ¿será Dios su propia personalidad limitada u otro sustituto, hermanos, imperfecto en el cual podamos seguirle? Es Dios en el cual, ¿verdad?, yo decida seguirle, o otro sustituto en el cual diga yo, este es el sustituto de Dios y voy a seguir este sustituto. Pero tenemos que decidir. Una vez que ha decidido, hermanos, ser controlado por el Espíritu Santo de Dios, debe reafirmar esta decisión todos los días. Por eso decíamos al principio, no es de vez en cuando,
sino es todos los días. Cuando yo he tomado la decisión, la manera de reafirmar mi decisión y mi fidelidad a Dios, porque he mirado la fidelidad a mi vida, a mi familia, ¿verdad?, a la iglesia, es dedicarle esa decisión en mi vida y que los otros lo noten todos los días. Todos los días, aunque la gente, ¿verdad?, en la iglesia no me mire, pero la fidelidad hacia Dios es entre yo y Él solamente. ¿Sí me está entendiendo esta hora? Amén. Es entre Dios y yo solamente. En el versículo 14 y 15 habla, hermanos, versículo 14 más bien, habla del temer a Jehová, del temor a Dios. En otras palabras, reverencia y respeto hacia alguien que es amor y a la vez también justicia. El temor a Dios es algo que nosotros debiéramos tener siempre al venir, ¿verdad?, en este lugar, en reverencia y postrarnos, reconocer, como dice el libro de los Salmos, que Él es Dios. Amén. Y que fuera de Él no hay nadie que salve. Es reconocer realmente, ¿verdad?, como decía la palabra también, con temor y temblor, acercarnos a Él y decir: Señor, tú eres mi Dios, y en cualquier, ¿verdad?, injusticia que yo haga delante de los hombres, tú eres Dios y lo ves todo, y puedes también traerme consecuencias por mis actos. A veces pensamos, amados hermanos, y esto no solamente nosotros en nuestra iglesia local, mucha gente lo piensa, ¿verdad? Dios es amor para con nosotros, no importa que pequemos. Alguien decía, ¿verdad?, no importa que actuemos mal en nuestra vida diaria. Venimos el día del servicio, nos arrodillamos delante de Dios como Dios es toda gracia, le pedimos perdón, ¿verdad? Y Él, como dice la palabra, olvida nuestros pecados. Toda, ¿verdad?, físicamente, en la física química, no sé si es así, más o menos, toda acción contiene una reacción, dicen ellos. Y todo pecado, ¿qué va a traer, amados hermanos? Le va a traer consecuencias. Apartarse de Dios, por eso es importante, ¿verdad?, apartarse de Dios, le va a traer consecuencias. Temed a Jehová, amén, es necesario. A veces dice el hombre, ¿verdad?, me aparté de la mujer, o me aparté de Dios y me ha ido mejor. Déjeme decirle que esa es la manera en que trabajan. ¿Quién? El enemigo. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Y Josué le estaba advirtiendo al pueblo. Amén. Mira, todo esto te dio Dios, pero administralo como bien delante de Dios. Y él decía, y él estaba atento: cuidado, decía él, en mezclarte con el culto, ¿verdad?, de las otras naciones. Principal marca, ¿verdad?, de lo antiguo. ¿Donde salió quién? Su padre Abraham, una ciudad idólatra, el pasado. Pero le habla también de la tierra donde él, amén, donde ellos habían conquistado. La tierra actual estaba hablando. La palabra servir, amado, se usa 7 veces, ¿verdad?, en estos versículos que hemos dado lectura. Amén. Significa dedicarse exclusivamente a Dios. La palabra servir en este lenguaje, hermanos, se dice así, ¿verdad? Significa dedicarse exclusivamente a Dios. Usted va a un estacionamiento, oficinas del gobierno, y dice, ¿verdad?, estacionamiento exclusivo. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto esa palabra exclusivo? Es especialmente para la persona nombrada. No es para nadie más. No es uso de quién, de otras palabras, del público. Y cuando hablamos de servir, no sé si usted me está entendiendo, hermano. Si hablamos de servir, hablamos, hermanos, de que usted es exclusivamente ¿de quién? De Dios. Leía la hermana hace un momento, ¿verdad?, el libro de Romanos 12 en adelante, y decía que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio, ¿verdad?, santo, agradable, que es el culto racional. ¿Para quién? Para Dios. Algo que exclusivo. Algo, hermanos, ¿verdad?, que a Dios, siempre hemos dicho, a Dios no le gusta compartir. Y eso le estaba diciendo Josué a los príncipes principalmente. Amén. A los ancianos, que entendieran esto, que ellos no eran exclusivos de otros dioses. La iglesia, lamentablemente, hoy en día prefiere ser exclusivo, ¿verdad?, del mundo, dice, ¿verdad?, un rato en el mundo, y ya no es exclusivo solamente de Dios, ya no es solamente dedicado a Dios. Pero dedicarse, exclusivamente a Dios debiera ser de cada uno de nosotros. Cuando el mundo nos atrae
con sus enseñanzas, con sus creencias, con sus costumbres, hermanos, usted se vuelve realmente, ¿verdad?, un hombre de dos polos, una persona de dos pensamientos. ¿Puedes alabar a Dios? Amén. A veces así pasa. Y Dios no quiere personas, ¿verdad?, que compartan, hermanos, su santidad con Él un momento, un domingo, amén, y al día siguiente compartan, amén, su relación espiritual, entre comillas, ¿verdad?, con el mundo. Josué le estaba diciendo al pueblo, servir a Dios es dedicarse exclusivamente, solamente a Dios. Josué, hermanos, no llamó al pueblo a escoger, vuelvo a repetir, a quién servir, porque creyese en la existencia de dos opciones. Amén. En la perspectiva divina. Al hacerlo estaba confirmando su propio credo hacia Dios. Él ya tenía una decisión. Él solamente le decía al pueblo como enseñanza, ¿verdad? Yo les voy a persuadir de seguir a quién, a Dios. Pero la decisión no va a estar en mí porque mi familia, ¿verdad?, lo está sirviendo, sino va a estar personalmente en quién, en usted. Al declararse definitivamente, hermanos, al decidirse definitivamente del lado del Señor Josué, de nuevo mostró su calidad como líder. Cuando tú tomas buenas decisiones en el trabajo, en el servicio a Dios, hermanos, realmente muestras tu calidad como líder espiritual de servir a Dios, ¿verdad?, antes que las cosas del mundo. Y es necesario que nosotros lo entendamos, amados hermanos. No importa lo que otros hubieran decidido, Josué tuvo que hacer un compromiso primero, él con Dios, y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de acuerdo, hermanos, con esa decisión. Y es aquí donde nosotros también debemos tomar decisiones concretas. Por eso le decíamos, las decisiones que tomemos hoy, en el presente, van a repercutir también en nuestro porvenir. La manera en que vivimos, hermanos, le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. Se lo vuelvo a repetir. La manera en que vivimos hoy le demuestra a los demás, no solo a la congregación, sino al mundo, la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. La gente dice allá afuera, verdaderamente decidió servir a Cristo. Verdaderamente dejó el mundo y sus placeres por servir a Cristo. Amén. Esa es la seriedad que usted demuestra al tener un compromiso para servir a Dios. Glorifica a Dios, hermanos. Amén. Versículo 16, 18 al 21. ¿De qué resumen hablamos allí? Toda la gente de la nación, viene una decisión de parte del pueblo. Toda la gente de la nación proclamó valientemente que nunca abandonaría al Señor, pero la promesa de ellos prontamente se le olvidó. Si usted comienza a leer, ¿verdad?, porque termina Josué y comienza el libro ¿de quién? ¿De quién? De Jueces, no se le olvide, de Jueces. Y comienza a decir en el libro de Jueces, ¿verdad?, que Israel se olvidaba ¿de quién? De Jehová su Dios. En otras palabras, hermanos, hablar es fácil. Hablar es fácil. Es fácil decir que seguimos a Dios, pero es, hermanos, ¿verdad?, más importante cumplir con nuestras vidas en nuestro diario vivir. Es fácil decir que seguiremos a Dios, pero es más importante cumplirlo con nuestras vidas, hermanos, en nuestro diario vivir. Podemos pararnos en el púlpito, ¿verdad?, o con X persona. Podemos estar platicando en la calle y decir, yo estoy sirviendo a Dios. Yo soy cristiano, ¿verdad? Yo me congrego en el templo tal, yo voy al templo con los hermanos, canto, alabo a Dios. Pero tus hechos están demostrando otras cosas. Es fácil hablar, pero es más, ¿verdad?, cuando nosotros cumplimos lo que hemos dicho, llevamos a la acción, hermanos, lo que hemos proferido con nuestros labios. Y es necesario que nosotros lo entendamos. El pueblo dijo emocionado. He ahí la emoción de muchas personas. Por eso decimos, no tomemos decisiones apresuradas sin medir las consecuencias, ¿verdad?, de esas decisiones o del pacto que debemos hacer. Josué le dice, ¿verdad?, al pueblo,
Si ustedes dicen que van a cumplir a Dios, hoy lo vamos a firmar. Yo no le digo, ¿verdad?, en el acta que tenemos, fírmenme aquí. No, el compromiso es con quién, con Dios soberano, visiblemente con la sociedad, de lo que hemos proclamado, de la fe que estamos proclamando. Por eso es importante que nosotros, al tomar una decisión, hermano, no sea por la emoción, ¿verdad?, de un hermoso o bello sermón, de un hermoso o bella predicación de un evangelista, ¿verdad?, o de una visita casual de algún hermano a tu domicilio. Debe de ser una decisión adecuada, hermano, en usted cuál mira la consecuencia, ¿verdad?, del pacto que tiene que hacer con Dios. Josué le decía al pueblo, tomen en cuenta eso. Amén. Josué le mandó a los israelitas a desechar a los dioses extranjeros o ídolos en el versículo 24. Ellos decían, sí, vamos a servir a Dios. Ahora Josué le dice, ¿verdad?, que era necesario desechar los dioses extranjeros o ídolos. Usted puede decir, pastor, yo no tengo ningún ídolo, ningún dios extranjero. Seguir a Dios, hermanos, exige la destrucción de cualquier cosa que impida nuestra adoración a Él. Se lo repito una vez más para que usted, ¿verdad?, vaya captando. Seguir a Dios exige la destrucción de cualquier cosa que impida nuestra adoración a Él. Cuando hablamos de destrucción, hablamos de ¿qué? De desbaratar por completo todo lo que hemos construido en nuestra vida del pasado. Pablo dice, amados hermanos, y con esto lo resumo todo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Por eso hablamos, hermanos, de la destrucción de cualquier cosa que impida la adoración ¿a quién? A Dios. Si usted vino esta tarde habiendo adorado a Dios, ¿verdad?, no se concentró en adoración a Dios, en alabanza a Dios, hay algo que está impidiendo, escúchelo bien, adorar a Dios con total sinceridad. No ha destruido algunas cosas en su vida, algunas acciones, algunas cosas, ¿verdad?, que sabe usted que están mal y todavía las sigue practicando en lo oculto. Esas cosas, amados hermanos, no le van a permitir tener una libertad en la presencia de Dios. No la va a tener. No se engañe. Glorifica a Dios, amados hermanos. No se quede callado. Nosotros tenemos nuestra propia versión de ídolos. Amén. No sé cuál tenga usted. Yo solamente le voy a mencionar algunas cosas que esperando, ¿verdad?, que no estén en nuestra vida, amados hermanos. Nuestras vidas, ¿verdad?, muchas veces tienen muchos ídolos. La avaricia, prioridades equivocadas, celos, prejuicios, ¿verdad?, en la vida. Cosas que el mundo, hermanos, ofrece hoy en día, que impiden nuestra adoración a Dios. Josué le decía al pueblo, cuidado en meter adoración extraña, ¿verdad?, a ídolos, y quitarle realmente el altar a Dios en el cual le ofrecen holocausto. Cuidado con eso. Cuidado, ¿verdad?, en desviar su mirada, su fe en otras cosas, amén, que en lugar de Dios. Cuidado en poner otras prioridades en tu vida que no sea ¿quién? Dios. Hay ídolos que tenemos todavía como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Y le están robando el lugar de Dios en nuestras vidas. Y eso debiera ser, hermanos, realmente erradicado de cada vida y de cada corazón. Debiera ser erradicado. Dios no está satisfecho, hermanos, si simplemente escondemos estos ídolos, lo ocultamos. Tenemos que eliminarlos totalmente de nuestra vida. Josué dijo, ¿verdad? Si quieren prosperar, si quieren que Dios esté con ustedes, si quieren ver a un Dios soberano, a un Dios hacedor de maravillas en el pueblo, guiando, ¿verdad?, al pueblo, porque todavía faltaban conquistar algunas ciudades. Si quieren ver a Dios, ¿verdad?, erradiquen todo lo malo y sirvan a Dios. A veces el cristiano piensa, yo lo llegué a pensar alguna vez, yo me sentaba, venía, ya lo tengo todo, la salvación lo tengo todo. Amén, ya es todo lo que tengo. Pero había unas cosas todavía que yo hacía en oculto. Amén, algunas cosas que, hermanos, que yo no me sentía satisfecho al venir a los servicios. Amén, adorar a Dios. Yo no me sentía bien al aplaudir y sabiendo que habían problemas, ¿verdad?, con otras personas. Que habían problemas, ¿verdad?, con otros extraños allá afuera. Pecados ocultos, cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradaban.
Y Josué le dice al pueblo, le hace la invitación al pueblo, tienen que desechar todo para que Dios se siga glorificando en la vida. En el versículo 23 habla, hermano, de una invitación a un cambio radical en cosmovisión, la manera de ver el mundo. Porque el mundo nos puede atraer tanto que puede desviar nuestra mirada del Señor. Pablo no se equivoca cuando dice, pongan la mirada ¿en dónde? En Cristo Jesús. Cuando usted desvía su mirada de Cristo Jesús para lo que el mundo le está ofreciendo, hermanos, su mirada no estaba centrada en Cristo Jesús. La invitación está aquí esta noche. La invitación que te hace Dios es a un cambio radical, amado hermano, a un cambio, ¿verdad?, que otros no quieren llevar al cambio. Porque Cristo hace solamente una vez a la persona nueva criatura. Y no podemos estar cambiando, ¿verdad?, de vez en cuando, porque ya no queda más. Decimos, fallamos, pecamos, nos volvemos a Dios, fallamos, pecamos y nos volvemos a Dios. Parecemos muchas veces al pueblo en el libro de Jueces. Y Dios quiere un cambio radical de decisiones, hermanos, de dejar las cosas que nos estorban en el mundo. Dejar atrás el pasado hasta que no dejemos atrás, hermanos, lo que el mundo está ofreciendo y todavía estás agarrando cosas del mundo. Dios no te va a bendecir, escúchelo bien, o no se va a manifestar soberanamente en tu vida hasta que dejes de jugar, ¿verdad?, y titubear en servir a Cristo Jesús. Inclinar el corazón a Jehová es consecuencia de abandonar por completo a los dioses extraños, hermanos, que moldean nuestra cotidianidad. Inclinar nuestro corazón a Dios, decirle, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, todas mis fuerzas, mis acciones, ¿verdad?, mis decisiones, te la entrego a ti. Esa es la forma de inclinar el corazón a Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, todo te lo voy a entregar a ti, sin que el mundo, ¿verdad?, se mezcle en mí. Y es necesario que nosotros, con las costumbres que tiene el mundo, decimos nada de las costumbres mundanales en nuestra relación con Dios, amados hermanos. Te va a pesar, pero Dios en su pacto, amén, es necesario, ¿verdad?, y estipularlo en el pacto de Dios, es necesario siempre mantenerlo pendiente. En el versículo 24 al 26 de Josué, el pacto entre Israel y Dios era, hermanos, que el pueblo adoraría y obedecería solo al Señor. Ese era el pacto. El propósito de ellos era convertirse en una nación santa que tendría la influencia para Dios en el resto del mundo. Ese era en sí el propósito de Dios. Pero encontramos al pueblo emocionado diciendo, ¿verdad, Josué? Vamos a servirte. Vamos a seguir a Dios, Josué. Vamos a seguir al Señor, Josué. Amén. Y la palabra no se equivoca. Mientras estuvo Josué, hermanos, todo en vida, dice la palabra que el pueblo siguió a Dios en toda la vida. Pero el pueblo hizo algo mal. Y eso lo vamos a ver más adelante. La conquista de Canaán representaba, hermanos, un medio para lograr este propósito. Pero Israel se preocupó por la tierra y perdió de vista a su Señor y su Dios. Y eso pasa muy a menudo. ¿Por qué digo muy a menudo? Porque el pueblo de Israel primero comenzó a servir a Dios, pero luego se preocupó más por lo terreno, amén, por lo terrenal, por lo secular, por su relación, ¿verdad?, con las otras naciones, por tomar costumbres, hermanos, que no beneficiaban su relación con Dios. Se preocupó más por ello y perdió de vista a su Señor y Dios. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas. No se equivoque con declarar que usted es cristiano, hermanos. No se equivoque. Lo mismo puede suceder con nuestra vida. Podemos gastar tanto tiempo en los medios que nos olvidamos, amén, del fin que tenemos, ¿verdad? Y teníamos que tener en cuenta, que es glorificar a Dios. El fin de nuestros actos es glorificar a Dios. Las iglesias cometen el error de olvidarse del fin, ¿verdad?, que están siguiendo, de olvidarse de Dios.
Si usted vino este día para estar bien con un servidor, con los hermanos de la iglesia, porque mi vecino me ve que voy todo el día al templo y si no voy, me dice que yo no soy cristiano. O el mundo, ¿verdad?, que me ve pasar por la calle, ¿verdad? Si no voy al templo va a decir que le está pasando a este, se está desconvirtiendo. No se trata, hermanos, de lo que diga realmente la sociedad, sino de la decisión que voy a tomar en seguir a Dios. Mire, hermanos, paso para una devoción hacia Dios. Josué menciona esto en los versículos anteriores. Yo quiero que usted, ¿verdad?, cuando esté en casa, lea el capítulo 23 y el capítulo 24 para que usted diga, es verdad lo que estaba comentando el pastor el domingo. Hablamos pasos, hermanos, hacia una devoción maravillosa y dinámica con Dios. Vamos a hablar de ello. Josué continúa el llamado al pueblo de Dios a consagrarse completamente al Señor. No está hablando, hermanos, de consagrar una parte de nuestra vida cuando venimos los domingos solamente. No está hablando de eso. Está hablando de una verdad completa, un completo cambio en la vida de la persona. Por eso hablamos de un cambio radical. Que cuando usted se pare en el espejo, se mire en el espejo y diga, verdaderamente Dios me está transformando y cambiando. He dejado muchas cosas atrás en el pasado que no me beneficiaba hoy. Y hoy puedo ver la gran diferencia. Los pasos hacia la devoción correcta hacia Dios es consagrarse, hermanos, completamente a Dios. El problema de nuestras iglesias es que la gente no consagra ni su tiempo, ni su espacio, ni su cuerpo hacia Dios. Solamente consagra, dicen ellos, ¿verdad? Siempre uso entre comillas, parte de su vida, parte de su tiempo, parte de su espacio. Y le dicen a Dios, hoy no tengo tiempo, Señor. No tengo el tiempo de tener una devoción innata contigo. Y es ahí donde se pierde, hermanos, escuchen, donde se pierde la fe y la confianza en Dios, porque no hay continuidad en la vida de los creyentes. Ay, hermano, yo me estoy enfriando. Siento que me estoy enfriando porque algo me falta, porque no estás sirviendo a Dios en integridad, ¿verdad? Y por completo. Ya no estás animado como antes. Ya no estás siguiendo a Dios como antes. Josué le dice al pueblo, para que usted no pierda realmente la devoción hacia Dios, no se olviden, escúchalo bien, no se olviden de consagrarse completamente al Señor. Cuerpo, alma y espíritu, dice Pablo. Por eso es importante. No es porque un loco aquí lo predique, amén. No es porque a alguien se le ocurrió ponerlo allí en la Biblia o en las cosas que Dios nos dice en su palabra. No, porque la palabra de Dios, hermanos, es lo que quiere para nosotros, nuestro bienestar. Consagrarse y vivir una devoción dinámica delante de Dios es necesaria como hijos de Dios. Es necesaria, amados hermanos. Es necesaria también de que usted busque a Dios en oración cada vez que tomes una decisión. Josué le dice al pueblo, no tomen decisiones como hoy, ¿verdad? Por la emoción, porque hemos visto la fidelidad de Dios, porque hemos visto que Dios ha sido grande, le vimos con mano poderosa sacarlo del pueblo de Egipto, ¿verdad? No solamente por eso, sino tome una decisión pidiendo dirección a Dios. ¿Sabe por qué fracasa, hermanos? En las decisiones seculares, en la vida cristiana también, porque nunca pone a Dios, ¿verdad?, en primer lugar en oración. Nunca toma decisiones de decirle, Señor, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando usted le dice a Dios, Señor, voy a hacer esto, lo otro, ¿verdad, Señor? Yo quiero, ¿verdad?, que tú estés complacido y que tú me digas si sí o no. Yo quiero sentir, ¿verdad?, que es algo que tú me dices, que tú me afirmes, sí, vamos adelante, ¿verdad? Pero si no hay de parte de Dios una revelación, si no hay también de parte del hombre en poner a Dios, hermanos, en sus decisiones, todas las decisiones que tome, va a fracasar. Y para eso tiene que conocer, hermanos, para tomar decisiones tiene que conocer a tu Dios completamente, ¿verdad?, en todo momento. La otra opción para seguir a Dios, hermanos, en todas las cosas, es ser cuidadoso a la hora de aplicar, escúchenlo bien, ser cuidadoso a la hora de aplicar la palabra de Dios toda en tu vida. Sé cuidadoso. Porque los ojos te ven, la gente te está mirando, te está observando. La gente habla, la gente
dice, hermano, por eso decimos, sé cuidadoso en tomar decisiones, pero sé más cuidadoso en aplicar la palabra de Dios en tu vida. El problema de los cristianos es, ¿verdad?, que solamente dicen y no hacen. Y ese es el problema de nuestra sociedad, de nuestra vida a diario, hermanos. Podemos llenarnos la boca diciendo, ¿verdad?, soy creyente, soy cristiano, y la palabra de Dios no dice eso, pero nuestras acciones están demostrando ¿qué? Otras cosas. ¿Puedes alabar a Dios, amado? Amén. Vamos a hablar pasos hacia la santidad. Lo que quería decir Josué también, amados, era esto. Josué exhorta continuamente al pueblo de Dios a vivir vidas consagradas. Mire, hermano, Jesús lo vivió recalcando en su ministerio. Y se lo dijo a los fariseos cuando los fariseos le decían, ¿verdad?, mira a tus discípulos, recogen espigas, ¿verdad?, comen, no ayunan, no hacen esto, no se lavan las manos, X cosas. Y estaban, ¿verdad?, en contra de ¿qué? De los discípulos. Y Jesús siempre les replicaba y le decía que eso es verdad, pero llegará el momento en que el esposo les sea tomado, y entonces en una de sus frases más comunes van ¿qué? A ayunar. Van a hacer las cosas, van a entender las consecuencias de seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús le enseñaba, y Josué entiende que seguir a Dios, seguir a Jehová, hermanos, escúchelo bien, es seguirle en santidad. Exhorta continuamente al pueblo a vivir ¿qué? En santidad. Hermano, usted piensa que Dios no es un Dios santo. A veces la gente piensa que Dios es un juguete, hermano. Mire, un juguete, yo lo veo con mis hijos. Cuando tienen juguetes ahí, ¿verdad?, lo dejan caer, lo tiran, lo dejan allí, ¿verdad? Pero cuando ven un juguete de un niño, lo desean, se los prestan, lo cuidan. Cuidado y lo dejan caer y se rompa. Pero cuando tienen algo ahí, no lo saben qué apreciar. Con la santidad de Dios, hermanos, no se puede jugar. Pablo, ¿verdad?, habla de la santidad, Pedro habla de la santidad, pero Josué antiguamente hablaba que el temor a Dios, hermanos, ¿verdad?, y también el proverbista Salomón dice, el temor a Jehová es el principio del conocimiento hacia Dios, hacia la salvación. Y es necesario temer a Dios y no decir, ¿verdad?, soy cristiano, vivo en santidad, y tus hechos están delatando que no estás respetando a un Dios santo. Por eso hablamos de un Dios soberano, que cuando se presentó en el monte Sinaí, yo decía algunos domingos atrás, se presentó en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se santificó, ¿verdad?, algunos días. Y Moisés le dice al pueblo, ¿verdad?, vamos a hablar ¿con quién? Con Jehová. Porque Jehová le había dicho, yo quiero hablar con el pueblo cara a cara. Así, ¿verdad?, quiero que ellos me escuchen. Voy a descender al monte, voy a descender allí, y yo quiero que el pueblo me escuche, pero no quiero que el pueblo se acerque como sea. Mire cómo es Jehová, hermanos. Por eso es importante vivir una vida consagrada a Dios. Por eso es importante tomar un sitio como este, que parece insignificante, consagrado y dedicado a Dios la persona. Y cuando ellos estaban, dice la palabra, a la orilla del monte, no estaban en el monte, estaban a la orilla ¿de dónde? Del monte. Y desciende la presencia de Dios sobre el monte, Dios mismo comienza a hablar. ¿Y qué hace el pueblo? Dice el pueblo, ya no podemos más, Moisés, ¿sabes qué? Mejor tú habla con él. Porque el hombre, hermanos, escucha, el hombre nunca se va a acostumbrar a la santidad de Dios. No se va a acostumbrar. Y Josué le recalca al pueblo de Dios y le dice, no van a poder servir a Dios, porque Dios es un Dios que es santo y celoso. Por eso decía, cuando tenga oportunidad, lee ese versículo. Ahí lo dice ahí mismo. Un Dios santo y celoso. Y siempre hemos hablado, hermanos, de una persona celosa, un Dios celoso. No comparte con nada, ¿verdad?, su gloria, ni con nadie su gloria. Con nadie lo comparte. Si usted le está robando a Dios la gloria, la alabanza y la santidad a Dios, hermanos, de darle su cuerpo, su vida entera consagrada a Dios, hermanos, no juegues con un Dios celoso. No juegues con un Dios santo, no juegues con un Dios vivo, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Alguien comentó en una ocasión, decía él, difícil es caer, qué terrible es caer en manos de Dios. Y la pregunta fue, ¿por qué? Porque yo me aparté de Dios. Y mira, qué necesidad, atropellado en silla de ruedas, sin un pulmón, fueron las consecuencias de su pecado, de su desobediencia.
Por eso miramos también en la despedida de Josué, hermano, en el libro, habla las consecuencias de ¿qué? De jugar con Dios en el camino del Señor. Quiere decir, Señor, te voy a seguir. Y estás aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año y te olvidas de Dios. Cuidado, hermanos, en olvidarse de Dios, en la santidad. Josué le dice al pueblo, no codicies las cosas, ¿verdad?, de las otras naciones. En otras palabras, las cosas del mundo. Comprende que las cosas que codiciamos pueden debilitar nuestro compañerismo con Dios. Y eso lo debemos entender nosotros. Comprenda usted hoy, hermanos, que la relación con el mundo, con algunas cosas que practicas en el mundo, pueden debilitar nuestro compañerismo con Cristo Jesús. Nosotros decíamos en el transcurso de la semana, tenemos al Espíritu Santo, un Espíritu tan maravilloso que nos comprende, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos consuela. Pero en algún gesto de la vida que tengamos nosotros, en algún gesto indiferente que tengamos en contra del Espíritu Santo, en alguna acción o actitud que digamos, verdad, no me gusta esta parte de tu palabra, me retiro de tu lado, el Señor también seguirá caminando en el mismo camino, pero tú irás por otro sitio. Es la decisión del hombre, amados hermanos. Por eso hablamos de no codiciar lo del mundo, porque eso te va a apartar de parte, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Ten cuidado, hermanos, en no adoptar la forma de pensar y actuar de este mundo. Ten cuidado. En lugar de ello, no te apartes de los caminos de Dios. Sírvele con todo tu corazón. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Quita pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclina vuestro corazón. Amén. Dice la Biblia, a Jehová, Dios de Israel. Pero quita todo lo que estorba. Rechaza y aparta, hermano, todo lo que estorba. En el discurso, hermanos, de Josué, llama la atención del pueblo a la necesidad de conversión que implica cambios, escúchenlo, hermanos, en valores y prioridades. Se lo vuelvo a repetir. Josué llama la atención del pueblo a la necesidad de conversión que implica cambios en valores y prioridades. Hay cosas que nosotros pensamos que están bien en nuestras vidas, que Dios nos acepta tal y cual somos. ¿Cuántos lo han pensado así? ¿Cuántos lo han pensado así? Nadie, gloria a Dios, pero lo hemos pensado así, yo sí lo he pensado muchas veces. Y esos cambios, hermanos, ¿verdad?, son necesarios en la vida. ¿Para qué? Para nuestro bien. Esto no debe de manifestar, hermanos, se debe de manifestar, en el servicio a Jehová con sentido, ¿verdad?, y dedicación, con concentración, en los cuales podamos venir a este sitio, decirle, Señor, yo estoy aquí, ¿verdad?, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte. ¿Sabe por qué prosperó la iglesia primitiva? ¿Sabe por qué caminó la iglesia primitiva, amados hermanos, en Dios, bajo la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque tenían principios, valores en el cual decían, vamos al servicio, vamos a las reuniones, con el mismo sentir y con el mismo pensar. Tenían la unidad, ¿verdad?, frecuente para servir al Señor. Tenían el deseo, ¿verdad?, sin igual para estar delante de Dios. Por eso prosperó espiritualmente. Amén. El servir a Dios es necesario. Tomar, hermanos, cambios radicales en nuestra vida son necesarios. Si hoy tomas cambio y mañana, amado hermano, ¿verdad?, como que vuelves a caer en la misma circunstancia, trata, amén, cada día morir a tu carne, a tu propio yo, ¿verdad? Trata de morir a tu humanidad, decir, Señor, yo quiero cambiar esta actitud en mi vida, pero ayúdame tú, Señor. Solo no vas a poder. Por eso es que todavía reflejamos algunas acciones, actitudes en nuestra vida, porque no le hemos dado a Dios la oportunidad de un cambio radical en nuestras vidas. Yo no sé si usted me está entendiendo, amado hermano, esta noche. Como que yo no le veo muy convencido, no dice ni gloria a Dios ni amén. Es necesario, mire hermano, el verbo servir, de lo que habla Josué aquí, habla del verbo, si no me equivoco, hebreo abad. Y habla, hermanos, ¿verdad?, sobre realmente servir no es un asunto de palabras, sino de hechos que demuestran
que se demuestran, en servicio. Abad aparece 14 veces, hermanos, en el capítulo, ¿verdad?, que hemos dado lectura. Del versículo 14 al versículo 28, Josué le decía, hay que servir a Dios. Servir a Dios no es asunto de palabras. No es asunto, hermanos, ¿verdad?, de decir, sino es asunto de demostrar ese servicio en nuestro diario vivir. Si usted no lo está demostrando, esa palabra servir, no la está ejerciendo en su vida. Y es necesario que nosotros lo digamos. Mire, ¿cuáles son las consecuencias? Y con esto vamos a concluir esta tarde. ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar la palabra, ¿verdad?, acuesta sobre nuestro lomo, tenerla presente? ¿Cuál es la consecuencia de no dejar los dioses que dijo Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel? ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de no servir a Dios en santidad ni temerle? ¿Cuáles son las consecuencias, amados hermanos, realmente de no instruir a la nueva generación que viene tras nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son muchas y el libro de Jueces la narra. Pero vamos primero al libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 7. ¿Qué había dicho Jehová por medio de su siervo Moisés? Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Por eso hablábamos, hermanos, decisiones que vamos a tomar, ¿verdad?, en el presente, pero que van a repercutir. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el futuro. No me está entendiendo. Usted creo que no puso atención, ¿verdad?, al título. Dijo el hermano que no puso, dijo amén. Gloria a Dios. Decisiones que debemos tomar hoy, amén, en el presente, para que esas mismas decisiones, ¿verdad?, nos ayuden en el futuro. Son necesarios. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios, y le repetirás, aquí dice la palabra, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Imagínate caminando allí. Amén. Ellos decían caminando, contando las grandes hazañas que ha hecho Jehová para contigo, que ha hecho Dios para con tu familia, que ha hecho Dios en tu vida. Eso es repetir. Repetir es, hermanos, mire, antes, antiguamente, habían discos, habían cassette, que cuando se enredaba la cinta, estaba esa cosa ahí, repetir. Decía, a ver, un ejemplo solamente. Y el disco tocaba la misma canción ahí, ¿verdad? Tocaba, se repetía. Y la palabra de Dios dice, y la repetirás, ¿qué cosa? A tus hijos. ¿Pero qué voy a repetir a mis hijos? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Las hazañas que ha hecho Dios en mi familia, en mi vida. Las cosas que he visto, que he mirado, ¿dónde? En la iglesia, en mi familia y en mi vida. Los hebreos, hermanos, al principio triunfaron. ¿Sabe por qué triunfaron? Le voy a explicar por qué triunfaron. Porque hicieron de la religión una parte integral de su vida. En otras palabras, hicieron de la religión como el tomar, ¿verdad?, agua a diario, como desayunar, como almorzar y como cenar. En otras palabras, la adherieron, ¿verdad?, a su mismo modo de vivir diario. Por eso triunfaron. ¿Cómo? El éxito estuvo, hermanos, en la educación religiosa. La educación religiosa estaba orientada a enseñar a vivir. La enseñanza que tenían ellos era, ¿verdad?, enseñar a vivir lo que habían aprendido y escuchado. Por eso tuvieron éxito. No solamente a informar. Por eso no prosperamos muchos cristianos. Por eso no avanzamos en la vida espiritual. Por eso no caminamos bien en una relación constante con Dios. Porque solamente venimos cada servicio a informarnos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? A informarnos de lo que dice la palabra de Dios. Pero no la estamos, ¿qué?, ejerciendo en nuestro diario vivir. Es como un periódico. Leemos el periódico para informarnos, pero el periódico nos sirve ¿para qué? Para ejercer, ¿verdad?, esas prácticas que leemos, ¿qué?, en nuestro diario vivir. Y la palabra de Dios, amados hermanos, no es así. Amén. La palabra de Dios no es así. No nos engañemos, la palabra de Dios no es así. Si nos informamos, ¿verdad?, leemos, tenemos que llevar a la práctica. El pueblo hebreo, eso fue, ¿verdad?, lo que tuvieron realmente éxito en eso, en llevar realmente, hermanos, lo que habían aprendido de una forma integral en su vida, amén, llevarlo a la vida diaria.
a la vida práctica. El problema, vuelvo a repetir, de los cristianos es que cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Decimos, ojalá Dios me hable este domingo, ojalá Dios me hable el jueves, ojalá Dios me hable. ¿Y de cuándo Dios le está hable y hable y hable y no hemos hecho qué? Caso. Yo me acuerdo que vivíamos en casa y vivía, ¿verdad? Mi tía hacía un costado de la casa también, pero tenía un terreno, ¿verdad? Limpio, donde el cual llegábamos a jugar fútbol en las tardes con los primos. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que escuchábamos a nuestra propia madre allá diciendo, ¡chamaco!, decía, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, como estaba tan emocionante el partido, nosotros seguíamos jugando y jugando. Y hacíamos caso, ¿verdad?, omiso allá. No hacíamos caso a nuestros padres y a nuestra madre que nos estaban llamando por algo importante. Y hoy el pueblo de Dios, ¿cómo parece? Amén, parece como si Dios habla todos los días, habla siempre, habla a través de su palabra, habla a través de las personas, habla siempre, hermanos, y la gente haciendo caso omiso de lo que dice Dios y lo que ha estipulado Dios en su palabra. Y por eso la vida cristiana no hay, hermanos, una perfecta comunión de una vida, ¿verdad?, en constante devoción hacia Dios. Por eso te parece aburrido servir a Dios. Por eso no le hallas, ¿verdad?, la emoción de servir a Dios. Pero cuando le hallamos, hermanos, realmente, escúchelo bien, la devoción a Dios, el servicio a Dios, el no olvidar de lo que Él ha hecho a Dios. Mire, usted viene a servir a Dios, a darle gracias a Dios, hermanos, y usted se va lleno agradecido con Dios. No se va como ha venido. No se va, hermanos, como ha venido cargado, cansado, fastidiado, ¿verdad?, agotado en la vida diaria. No se va así. Se va sabiendo que tiene un Dios poderoso que pudo colmar sus más diversos problemas, que pudo colmar o calmar sus más grandes tempestades. Josué le dice al pueblo, hay que repetir, Moisés pero le dice al pueblo, hay que repetir de lo que hemos aprendido. ¿A quién? A nuestra generación. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que pasa cuando no enseñamos nuestra fe a los que nos van a preceder luego, hermanos, ¿verdad?, en el futuro. No sabrán qué camino tomar. En sus decisiones, hermanos, van a fracasar. Capítulo 10. Yo este capítulo lo he tomado en un tema anteriormente, ¿verdad?, hace unos meses, si no me equivoco. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida, dice la Biblia, a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a ¿quién? A Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué triste y qué lamentable es, hermanos. Qué triste y qué lamentable es que otra generación que venga a este lugar, amén, no solo hablando de la iglesia local, sino la iglesia mundial, no sepa qué hacer, ¿verdad?, y cómo servir a Dios. En otros comentarios dice, se levantó una generación que no conocía realmente a Dios y no sabía cómo servir a Dios. Y el mandato de Moisés fue, repetirás ¿qué cosa? ¿A quién? A tus hijos. Algo no se olvida. Mira, hermanos, cuando lo repetimos siempre, cuando lo repetimos, ¿verdad?, verbalmente, primero del que lo dio a conocer, del que lo miró, del que lo observó, lo lleva a otro y lo cuenta de la misma manera, ¿verdad?, y crea en el otro una convicción extraordinaria. Y luego el otro viene, ¿verdad?, y lo cuenta de la misma manera, viendo y creyendo los hechos. Eso es la palabra de Dios, amados hermanos. Lo que hemos recibido, lo que hemos visto, como dice Juan, ¿verdad?, lo que hemos palpado, lo que hemos, hermanos, vivido en la vida cristiana, hay que decirle a la nueva generación, a nuestros hijos, a los que han de venir a este lugar. No van a saber qué hacer cuando nosotros no estemos. ¿Cuál fue el fracaso del pueblo de Israel? Josué se para y le dice, miren, si hacen esto, si dejan esto, ¿verdad?, y sirven a Dios, Dios va a estar con ustedes, Dios les va a ayudar, Dios les va a prosperar. Si dejan los dioses y hacen pacto con Dios,
Amén. Si recuerdan lo que han hecho con Dios, un pacto, hermanos, es tener algo presente, realmente un compromiso genuino, no romperlo. Y eso es lo que llevó Josué al pueblo, a tener un pacto con Dios, a no romperlo. No seamos como los matrimonios hoy, que hacen un pacto delante de Dios. ¿Qué pasa? ¡Bum! Lo rompen. Y por donde entra muchas veces la tentación, decimos, no hay más lugar o mejor lugar para la tentación. ¿Qué cosa? Que los ojos. Rompen el pacto que hicieron. No seamos como gente comunes que se olvidan, hermanos, de los pactos que han hecho. Dios requiere gente, amado hermano, que sepa meditar en la palabra para no olvidarse del pacto que ha hecho. Enseñar la palabra es importante. Los medios para guardar y mantener, hermanos, nuestra fe en nuestro corazón y en nuestro hogar es realmente, hermanos, escúchelo bien, meditar en la palabra siempre. Que tu hablar en tu mesa, escúchelo bien, que tu hablar en tu mesa no sea cosas incoherentes que debiliten la fe de tu familia, de tus hijos. Que el hablar cuando estés comiendo, ¿verdad?, delante de tus hijos, no sea el hablar, ¿verdad?, de X persona, de los hermanos, ¿verdad?, de la palabra de Dios que no se cumple en usted, sino el contrario. Llevar la palabra de Dios a la mesa y decirle al Señor: nunca he visto un justo desamparado, ni tu descendencia que mendigue nada. Dar gracias a Dios, decirle a tus hijos, ¿verdad?, estamos comiendo hoy, aunque sea algo sencillo, pero Dios nos bendijo. Amén. Decirle a Dios, ¿verdad? Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Recordar quizá algunas hazañas que ha hecho Dios en nuestra vida cuando estábamos enfermos. Ponerlo siempre, hermanos, sobre la mesa. A veces se nos olvida, ¿verdad?, declarar lo que Dios ha hecho. Por eso la gente viene a decir: ay, que se me olvidó. Es que fallé a Dios porque se me olvidó. El secreto, hermanos, ¿verdad?, debe de ser repetir la palabra de Dios, aunque parece incansado, aunque parece cansado para usted, pero repetirla siempre. Aunque sean los dos textos, ¿verdad?, que nunca quieras aprender otro porque es otra cosa, pero repítelo. Pero ni lo que lo sabe lo quieres repetir. ¿Dónde vamos a acabar así? Hay que repetirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque de eso depende, ¿qué? El futuro de nuestros hijos, de los que van a venir a este lugar. De eso va a depender. Decisiones, hermanos, que hay que tomar. La educación, hermanos, realmente de nuestra fe, o como usted le quiera llamar, la religiosa de los niños, es repetirle con frecuencia las cosas que hemos visto y oído. La educación, hermanos, cristiana debe de ser repetir de lo que hemos oído y visto a los que se congregan por primera vez en la congregación, en la iglesia. Enseñarle. Pero si vienen a nosotros y usted, porque es cristiano, y usted no sabe qué responder, imagínense en qué vamos a acabar. Soy cristiano porque mi papá fueron cristianos, mis abuelos fueron cristianos. Soy cristiano porque no tengo nada que hacer en mi casa, no se pone bueno el ambiente en el centro, muchos meses en los bares tengo que ir a la iglesia, tan siquiera ahí se pone bueno el ambiente. No saben. Por eso necesitamos que realmente centrarlo en lo que hemos adquirido, no solamente como información, vuelvo a repetir, sino, hermanos, para llevarlo en nuestra vida diaria. Otra forma, hermanos, de llevar, escúchalo bien, realmente llevar a aprender a los que nos van, de verdad, muchas veces a preceder en este lugar, es hablar piadosamente. Hablar de estas cosas con la debida reverencia y seriedad para beneficio no solo de nuestros hijos, hermanos, sino de los que han de congregarse con nosotros, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Usa toda la ocasión, amado hermano, amén, de discutirles la palabra de Dios. Usa todo el momento, siempre. Persuade con la palabra de Dios, con verdades claras, amén, con la ley de Dios. Persuádeles, pero hazlo con la seriedad necesaria. Que ellos miren, verdad, de que en tu vida hay una convicción. Sé un lector frecuente de la palabra. Yo no quiero profundizarme ahí porque eso siempre lo venimos dando a la iglesia. Lee, escudriña. Jesús dijo, porque ahí tendráis, ¿verdad? Parece que está la vida eterna, ¿verdad? Y los que toman, ¿verdad? Y los que se agandallan ahí, ¿verdad? Son los que leen. Los que quieren recibir de la vida son los que están allí.
Y no seamos como la generación que aparece en el libro de Jueces, que no sabía a quién adorar, que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Dios. Es como si usted se acercara a alguien de años viniendo al templo y le pregunta, ¿y por qué llegamos al templo? A fin de cuentas, ¿por qué llegamos al templo? Y no sabe que Cristo vino. No sabe que Cristo, ¿verdad?, murió y resucitó para que Él tenga vida eterna. Ni sabía, como lo de Samaria, ¿verdad?, como dicen ellos, no sabíamos que había Espíritu Santo, decían ellos. ¿Por qué? Porque no, hermano, no habían escuchado. Ellos todavía tenían consideración, porque no le había llegado, ¿verdad?, el Evangelio por los discípulos. No le había llegado la información completa. Pero apenas llegó, ellos tomaron, dice la palabra, mano de la verdad y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero esta generación que habla el libro de Jueces, hermanos, nunca conoció al Señor. Si usted lee el libro de Jueces, en la mayoría de los capítulos, mira a muchos jueces levantándose. ¿Por qué se levantaban los jueces? Porque cuando moría el juez, servía el pueblo, ¿verdad?, en vida del juez, servían juntos. Pero moría el juez, se levantaba una nueva generación y se iba en pos de los Baales, se iba en pos de Acera, se iba en pos de los ídolos. Decían, está bueno, ¿verdad?, la adoración a Acera, a la diosa Osiris. Está buena esto porque aquí hay lujuria, hay ¿verdad?, hay tantas cosas que podemos hacer, deseos de la carne, bailaban desnudos, ¿verdad?, hacían tantas cosas allí. Para él era grato, para la carne es grato. Todo lo que el mundo ofrece, hermano, es grato para usted. Pero hay que tomar decisiones concretas. Lo que hoy tomemos decisiones concretas, hermanos, amén, mañana va a repercutir. Josué es de aquellos líderes, con esto concluyo, que ejercen esta función no para que la gente le siga, sino para que vaya en pos de Jehová. Yo no quiero que usted me siga a mí, vamos a hacerlo porque el pastor lo está haciendo. Yo quiero que usted tome decisiones por su propia persona de servir al Señor de verdad. Vamos a servir a Dios porque pobrecito este chamaco, pastor pobrecito, se va a sentir mal. Si no servimos a Dios, no lo apoyamos, no hacemos esto, no servimos a Dios, no venimos a los ayunos, las oraciones, a hacer esto, lo otro, pues no, vamos a seguirlo para que no diga nada, ¿verdad? Para quedar bien con la sociedad. Yo quiero persuadirles, ¿verdad?, a que usted tome una decisión. Hermano, yo aquí cada día que me toca, ¿verdad?, yo expongo. Yo le doy un consejo, no se deje guiar por lo que hacen los demás. Porque ese es el error de todo creyente. Ese es el error de todo hijo de Dios muchas veces. Pensar, hermanos, ¿verdad?, como no lo hizo fulano, mengano y sotano, como no lo hizo cobijita, ¿verdad?, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y eso es un grave error. Las decisiones son propias, personales. Josué guió al pueblo a tomar una decisión. Y cuando ellos dijeron, Josué, al Señor tu Dios serviremos y a Él solo, ¿verdad?, obedeceremos, dijeron ellos. A Él vamos a obedecer. Bueno, si ustedes quieren obedecerlo, adelante. Pero si no lo quieren hacer, ¿verdad?, está en su sano juicio también. Póngase de pie esta hermosa hora.